a invitar a otras. Queremos darles la bienvenida una vez más, un lunes más, en este nuestro canal de YouTube, en la plataforma de Vida Familiar Bolivia. Bienvenidos a cada uno de ustedes y a los que se van a conectar luego por causa de que uno de nosotros reenvía este tema para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué hermoso es podernos reunir, qué hermoso es saber que somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Qué maravilla haber sido sellados como posesión de Dios por el Espíritu Santo. Diga si no es hermoso, diga si no vale la pena invertir una horita de nuestro tiempo cada lunes como cuerpo de Cristo para ser edificados en la fe, sabiendo que los tiempos son malos. Cuando nosotros vemos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, todo lo que está pasando a nivel de política, a nivel de todo lo que está sucediendo, cuando vemos en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica, cuando vemos en el mundo que todo está convulsionado. Tenemos que ir a Mateo 24 cuando dijo el Señor, estas señales van a venir para alertarlos a ustedes de que es importante que podamos seguir creciendo en el conocimiento, pero también creciendo en los frutos, ejerciendo los dones, recordando que la fe no es alguien sino algo, recordando que la gracia no es solamente un don, es alguien, es Cristo. El poder cada lunes ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús para entender que cuando nos unimos en oración, hay poder que se desata. Por esto, a través de este tiempo en Vida Familiar Bolivia, queremos motivarlo. Queremos motivarlo. Si para usted este tiempo es de bendición, una palabra es lo que usted necesita para abrir la puerta del entendimiento. Como decía el apóstol Pablo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver aquellas cosas que no vemos. Hoy vamos a estar con Félix continuando con nuestro tema, que es de tanta edificación para nosotros. Siempre que conversamos decimos qué bueno es Dios, que nos habla de una manera tan especial para darnos la enseñanza primero para nosotros y luego compartirla con ustedes. Como dice el Señor, que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por esto, en esta noche, ¿qué es lo que queremos? Continuar con Isaías 58, específicamente este capítulo que ha traído mucha revelación a nuestro ser interior. Tú eres un reparador de portillos. Y tú puedes ser si tú crees que no puedes. Ahora vamos a entender por qué estuvimos el lunes pasado hablando qué quiere decir portillos y yo, la verdad, con toda sinceridad, en mi ignorancia, yo siempre pensé que era una puertita chiquitita. Y cuando estuvimos averiguando, investigando, portillo había sido una abertura en una muralla, en una pared o tapia. Entonces, portillo es una grieta que, y luego vamos a ver a nivel espiritual qué pasa, cómo se forman estas grietas en estas tremendas paredes que se usaban para rodear las ciudades, para proteger las familias. Que en estas paredes, en estas murallas, imagínense que de 4 metros de ancho, había gente que vivía, acuérdese de Rahab, sembraban arriba de la muralla, pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que todo en nuestra vida está bien? Por esto la escritura que fue, vuelvo a decir, escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación, dice que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Y es simplemente que cuántas veces creemos que estamos muy bien,
Pero hay grietas en nuestras vidas que necesitamos que el Espíritu Santo nos las revele. Porque cuando primero el Señor trabaja con nosotros, nos habilita, nos capacitó en Cristo, la obra redentora de Cristo está completa, pero lo que cada día Él está haciendo en nosotros es la regeneración. Entonces, usted y yo hemos sido asignados a una tarea, a una misión. Reparador de portillos, reparador de estas grietas. Y no es solamente para líderes, pastores, es para todos. Pero vamos a ver, cuando da esta afirmación, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? ¿Cómo se formaron estas grietas? ¿Dónde están esas grietas en nuestro carácter? ¿Dónde están esas grietas en nuestra identidad como hijos de Dios? Por esto la palabra reparador, recuerda, que dice que es la persona que repara fallas o defectos en aparatos electrónicos. Y algo interesante, en otra definición de qué significa ser un reparador, dice que es la persona especializada que desmonta, repara o sustituye las piezas dañadas o defectuosas, que hace las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento. ¿No le parece que esta persona especializada en reparar, en sustituir las piezas dañadas o defectuosas en nuestras vidas, este Espíritu Santo maravilloso, este Paracleto, este Dunamis en nosotros, que ni siquiera estamos tomándolo en cuenta en la mayoría de nuestras decisiones o introspecciones, cuando nos miramos hacia nosotros mismos y vemos que aparentemente no estamos tan mal? Pero Isaías 58 dice que establece a través de esta palabra el fundamento para que nosotros meditemos. ¿Cómo puedo ver el cumplimiento de este versículo cuando dice, y los tuyos, tu familia, tus nietos, tu generación, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán? Y serás llamado tú, yo, reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Hoy vamos a hablar sobre reparador de portillos y quisiera el lunes próximo seguir con restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque en el sentido espiritual, cada uno de nosotros necesitamos identificar dónde están esas grietas. Y claramente nosotros lo vamos a ver si analizamos detenidamente, versículo por versículo, que son palabras directrices de parte del corazón de Dios para nosotros, para ver el cumplimiento de esta profecía, para que nosotros podamos ver que algunos, los que crean, los que estén dispuestos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra identidad. No se olvide que identidad y destino van de la mano. En esta identidad, usted y yo tenemos nombre, tenemos un padre, tenemos una familia. ¿Cómo se hace para determinar quién es el padre de una persona? A través del ADN. Usted y yo fuimos comprados con la misma sangre, fuimos lavados. Usted y yo formamos parte de la familia real. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que impide que vivamos a la altura de lo que Dios dice que somos? ¿Qué es lo que impide que usted y yo podamos ser aquellos
discípulos del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, que cuando hablamos podamos hablar con señales y prodigios. Es simplemente que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser trabajadas porque yo intencionalmente le digo al Señor, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Porque la palabra lo habla claramente, que en Cristo somos libres. ¿Libres de qué? Libres de toda maldición. Somos libres del juicio que viene sobre el mundo. Somos libres de toda atadura, pero ¿por qué seguimos viviendo como si esas ataduras todavía nos impidan seguir creciendo y seguir avanzando? Y de eso vamos a estar compartiendo. Así como el Señor a través del profeta Isaías habla duramente con su pueblo en este capítulo, llamándolos a la reflexión. Ellos se habían conformado con la rutina religiosa y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que si bien estamos orando, estamos guerreando, estamos haciendo, pero ellos también tenían una rutina religiosa, ellos también oraban, sacrificaban, ellos hacían. El Señor nos está llamando, mis queridos, a un nuevo tiempo. Nos está llamando a ser empoderados realmente desde adentro hacia afuera. No se olvide que aquel que nos habita, Cristo, nos capacita y nos habilita. ¿Para qué? Para poder cumplir con la misión para la cual fuimos llamados. No solamente fuimos llamados como ministros de reconciliación, no solamente hemos sido llamados para ser sus discípulos, hemos sido llamados para conquistar, para multiplicar. El Señor nos está llamando, como llamaba a su pueblo, a una espiritualidad verdaderamente profunda, total, unificada, donde no hay una separación ni una diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, pero necesitamos actuar en consecuencia. Entonces, hay algo que en lo que he estado meditando, que primero el Señor está tratando con nosotros mismos, que primero necesitamos examinarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Que el Señor nos trata de una manera personal como individuos para poder nosotros ser esos instrumentos que Él necesita. El lunes pasado, la pregunta que yo misma me hacía y se las hice a ustedes, ¿cómo está mi espiritualidad delante de Dios? ¿Es algo superficial? Desde mi punto de vista, ¿estoy llevando una buena vida espiritual? El Señor dice que cuando yo soy indiferente a las necesidades de otros, cuando yo soy indiferente a lo que pasa a mi alrededor, a cuántas personas se están perdiendo, cuando yo pierdo la oportunidad de hablarle del Señor, es entonces que entendí que cuando yo callo, esa vida se puede ir al infierno por causa de mi negligencia. Este es un tiempo, mis queridos, que necesitamos acercarnos a Dios, como dice, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Él es el eterno presente en nosotros. ¿Cómo puedo restaurar? ¿Cómo puedo ser reparador de portillos? ¿Cómo puedo identificar las grietas cuando la palabra dice, en tu debilidad se perfecciona mi poder? Entonces, ¿cuáles son esas debilidades de carácter que se han convertido en esas grietas, en esos portillos, donde entran y salen las alimañas, esos pensamientos
que en vez de edificarme me contaminan. Lo interesante es que en la medida en que nosotros vamos muriendo a ese yo, que vamos muriendo a los derechos que tenemos como seres humanos, para entender que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, para entender que el problema de que la obra muchas veces en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en las finanzas, en cada área, se ha paralizado como en Nehemías 4, por causa que lo que escucho me desanima. Con la situación que se está viviendo en Bolivia en este momento, cuánto desánimo hay en medio del pueblo que no conoce a Dios, cuánto temor, y también en medio de la iglesia. Pero el Señor siempre se anticipa a nosotros. El Señor siempre está ahí para decirnos, no temas, porque yo estoy contigo para librarte, y no desmayes, porque yo soy el Dios que te da fuerza. Diga si no es hermoso saber que usted y yo hemos sido llamados para gobernar. Primero, gobernar mi carácter y mis emociones, porque la palabra dice que el Espíritu, haced pues morir por el Espíritu las obras de la carne, desarraigándonos de nuestra antigua y vana manera de vivir para poder ser arraigados en Cristo. Si no nos desarraigamos, no podemos ser plantados. Estoy hablando en el plano de las emociones, porque en Cristo usted y yo ya fuimos injertados en la vida verdadera, porque en Cristo usted y yo ya somos más que victoriosos, pero tenemos que aprender a vivir en una realidad correcta. ¿Cuántas personas dicen, es que mi realidad es esta? Mi realidad es que estoy sola, mi realidad es el problema, mi realidad es la enfermedad, la escasez. No, esa no es su realidad. Su realidad es que en Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. Su realidad y mi realidad es que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Su realidad y mi realidad es que usted y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para cumplir una misión. Pero yo le pregunto, ¿está usted consciente de que cuando el Señor venga, va a preguntarle qué hiciste con el talento que te di? Y ahí no hay excusas. Ay, pero es que yo, si yo iba acá, si yo estaba en tal ministerio, no. El Señor va a preguntar individualmente, no dónde usted está haciendo un ministerio, qué frutos usted y yo estamos dando. Cuando veo todo lo que está sucediendo en las noticias, me asusto, le soy honesta, y rápido le digo al Espíritu Santo, muéstreme las cosas que no estoy viendo, que lo que tenga que morir, que muera, pero yo quiero subir cuando usted venga, yo quiero ir con usted a las cenas del Cordero. En Apocalipsis dice, y la novia dice, ven. ¿Cuántos de nosotros estamos cada día esperando como novia ataviada diciéndole, ven, Señor Jesús, ven? Y como Él dice que cuando Él venga, va a buscar una novia sin tacha y sin mancha, que cuando Él venga, las vestiduras tienen que estar impecables. Esto es la vida en el Espíritu. Esto es como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es el sumergirme. Estaba leyendo el otro día que ¿por qué necesitamos
reconocer que es en las aguas del Espíritu que necesitamos escondernos, porque el ciervo tiene un olor, un sudor que atrae a su depredador, y la única forma de perderlo es sumergiéndose en el Espíritu. Y la única forma de poder ser reparadores de portillos es cuando entendamos lo que Félix nos va a compartir. Y sé que Dios también habló algo a mi hermana Patricia. Así que sintámonos en la libertad de poder decirle al Espíritu Santo, yo quiero que usted me muestre en esta noche cuáles son esas grietas, esos portillos, esas cosas que yo no veo, por donde el enemigo entra y se roba mis bendiciones. Así que adelante, Félix. Gracias, pastorita. Voy a tratar de hacer una secuencia acerca de lo que ya se habló y qué importante es esta palabra portillo. De igual manera, pastora, cuando usted me pasó el tema hace días atrás, recién tomé la precaución de mirar o de enterarme plenamente que era un portillo. Y estaba lejos de lo que yo creía. Y de hecho esas son las grietas que muchas veces hay en nosotros y en cuanto al espiritual. Como empezamos antes de que saliéramos al aire, había colocado un verso en Hebreos 11:3 que dice que todo lo que está hecho aquí fue hecho de lo que no se veía. Vale decir que el mundo espiritual es primero y lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos naturales es segundo. Pero todo nace con la palabra de Dios. Y de hecho, si nuestros portillos espirituales están deteriorados, son un acceso perfecto para la entrada del enemigo. Y la pregunta tal vez en esto es, ¿cuáles son esas grietas? Y yo esta mañana, mientras preparaba el tema y podía entrar más en profundo acerca de esto, estaba leyendo un libro que se llama Los dones espirituales de hoy. El autor es James Goll. Y me llamó la atención, o el Señor puso atención sobre algo que pasaba en mi vida. Y de repente también también te llegue esta palabra a ti, identificar con lo que a mí me habló. Y una de estas cosas era el tema del perdón. Si hay una grieta abierta en nuestras vidas, el Señor se va a encargar, como dice la pastora, así como Él te llama, también te capacita. No es que es algo inalcanzable, solamente es que no tenemos de repente la conexión espiritual en esa dimensión para poder entender cómo Dios nos habla. Y Dios tiene muchas maneras de hablarnos. A través de este libro, por ejemplo, mientras yo miraba, vino a mi mente inmediatamente las cosas que todavía no había soltado. Y era una grieta, era un portillo abierto en mi vida espiritual. E inmediatamente pedí perdón, arrepentirme y pedir perdón, decir, quiero liberar a esas personas a las cuales no perdoné. Así que a veces en nuestra vida hay pecado, hay ignorancia, falta de perdón. Hay, aún diría yo, las maldiciones generacionales abiertas como grietas. Y justamente antes de empezar esta sesión, la pastora oraba acerca de las autoridades que abrieron portillos, yo diría más bien, derrumbaron más bien en todo caso las murallas de nuestra nación, y por eso sufrimos consecuencias, porque todo lo que sucede en los lugares de autoridad finalmente se reflejan en toda una nación. Y de hecho eso está pasando en nuestro país, y cuanto más en esta ciudad Santa Cruz de la Sierra. Pero volviendo a lo personal, la falta de perdón es increíble cómo puede detener la bendición y el fluir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque la palabra misma, cuando yo voy a leerle esto, Marcos 11, 22, 24, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, en lo profundo de ti, en tu espíritu, si no creyere que se ha hecho
lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero yo tengo una pregunta para ti. Todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y os vendrá. La pregunta que te hago esta noche es, ¿pasa eso en tu vida? ¿Todo lo que pedimos ha sido hecho en nuestra vida? ¿O es que pedimos mal y no entendemos que hay ciertas grietas, portillos en nuestra vida, por lo cual aquello que aún estamos orando no ha sido hecho en nosotros? Porque esa misma pregunta te debes estar haciendo. Yo me he preguntado muchas veces, entonces, si yo todo lo que pido va a ser hecho con fe, que está en la dimensión espiritual, definitivamente es tener un contacto y una intimidad con Dios. Pero más aún me pareció fundamental cuando leo esta palabra y continúo en el mismo Marcos 11, 25 al 26, dice, a continuación, seguido estos versos de que pedir y será hecho. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno. Ahora ya cuando veo el contexto completo, tiene más sentido, porque versos abajo está diciendo, una de las grandes cosas que ustedes deben hacer es perdonar, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y continúa en el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El pedir a Dios tiene que ver con el cerrar portillos que están impidiendo el fluir de Dios en nosotros. Me voy a centrar en esto porque hay muchas situaciones que podemos hablar en la congregación, en nuestros matrimonios, que de repente tengamos la oportunidad de volverlo a conversar. Pero aquí digo una cosa, y te acudo a tu corazón para que lo pienses adentro de ti. ¿Has perdonado a aquellos que te han ofendido? ¿O tienes cosas pendientes como yo me encontraba en la mañana cuando el Señor me confrontó? Porque si cuando estamos leyendo su palabra, la primera cosa que sucede normalmente en esa palabra escrita, que es la Biblia maravillosa, es que nos confronta con su misma palabra. Y hay una voz tan apacible dentro de nuestro corazón que nos hace ver de que no estamos haciendo lo correcto. Y eso que me estaba sucediendo particularmente a mí con un grupo de personas que hace como 8 años atrás dañaron de una manera increíble mi vida, pero es increíble que todavía en mis pensamientos había creído que yo había cerrado ese portillo, había tenido la situación de estar bien con ellos, pero hoy en la mañana me daba cuenta que no. Porque simplemente en todo este tiempo he estado tratando de no verlos. Y muchas veces he estado delante del Señor diciendo, los perdono y los libero. Pero cuando hay aflicción en mi alma me doy cuenta que no he perdonado. Cuando tal vez me tenga que cruzar en la calle con ellos o aún tal vez incluso tener una invitación de sentarme frente a ellos, sabré que esa grieta que permite que el enemigo entre y esté golpeándome en mi vida, sea esa grieta que yo debo cerrar. ¿Y cómo voy a cerrarla? En mis fuerzas es imposible. Mi carne, honestamente, no quiere perdonar, porque el alma se siente ofendida. Pero en mi espíritu, en el cual me gozo con la ley de Dios, como dice Pablo en Romanos 7, sí lo quiere hacer y sabe que está bien. Pero es lo que detiene muchas veces la bendición y por eso también hay estorbo en mis oraciones y puede estar habiendo estorbo en tus oraciones. Entonces, aún aquellas cosas que estamos pidiendo que no fueron concedidas, tienen que ver muchas veces con algo que no hemos soltado. Porque perdonar es dejar ir, liberar de culpa a otra persona. Pero hay la lucha tan descarnada como habla Pablo en Romanos 7 acerca de que hay una lucha tenaz entre el espíritu y la carne en nosotros. Recordando que somos seres tripartitos. Por una parte, el espíritu quiere soltar aquello y nos dice, es bueno que lo sueltes porque vas a ser libre. Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros provoca una liberación de toda esa culpa. Provoca además paz, porque cuando queremos sostener algo que no hemos soltado por la falta de perdón, es aquello que nos está deteniendo y además nos está carcomiendo por dentro. Porque es algo que es recurrente en nosotros y no tenemos paz.
Y cuando hablo de perdón, no solamente es decir, decido perdonar, sino que ponerme delante del Señor y pedirle al Señor la sabiduría para poder realmente soltar plenamente a esas personas o a una persona que te haya ofendido. Yo no lo sé quién de repente puede estar en tu vida, pero yo hoy en la mañana tenía, y lo comentaba con la pastora por la misma mañana, decía, esto vino al momento que yo estaba hablando acerca de los portillos. Y esto miraba yo en Marcos 11, todo lo que decía, todo lo que pidan lo será hecho, pero al mismo tiempo, continuación abajo dice, perdonen si tienen algo en contra de alguien. Suelten. Y en mí en particular te dice, suelta eso, que es una carga pesada que no la debes llevar y te está trayendo más aflicción en tu vida. Y además conversamos con la pastora y decía, mientras yo no reparo los portillos espirituales individuales de cada uno de nosotros, seas varón o seas mujer, es difícil que te conviertas en un reparador de portillos. Es difícil que lleves bendición, porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y normalmente esas palabras aparecerán lejos de ir a edificar y a restaurar a personas, serán aquellas que detengan la restauración porque tienes algo pendiente con alguien o con algunas personas, como en mi caso. Cuando veo Isaías 58, el contexto completo, si ustedes lo leen, me gustaría que lo lean, porque no hay el tiempo para leerlo hoy completamente, pero arranca hablando del ayuno. Mucha gente no conoce o mucha gente ha confundido de repente que el ayuno es para pedir cosas para uno. Voy a pedir por un carro, voy a pedir por una casa. ¿Está mal pedir? No, no está mal pedir. Pero el propósito del ayuno aparece en Isaías 58 diciendo que el ayuno más bien es para lo que Dios va a hacer en nosotros, no por nosotros. Lo voy a repetir nuevamente. El ayuno, el propósito del ayuno que Dios puso es para hacer cosas en nosotros. Y déjame leerte esta parte. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Impiedad significa impío, pecado, incredulidad. Ese es el propósito del ayuno. Soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, porque mientras dejo de comer, y al mismo tiempo me llamaba la atención cuando Dios dice, y ahora que dejaste de comer, ahora comparte, porque una vez que estás delante de la presencia de Dios, porque ¿qué pasa cuando ayunamos? De manera responsable, diría yo, o más bien consciente de con quién nos vamos a encontrar. Decae nuestro cuerpo, nuestra carne, y permite que nuestro espíritu, el ser que tiene de nosotros, de esa parte tripartita de conectarse con Dios, es capaz de recibir de la palabra de Dios cuando acallamos los sonidos del mundo y nos apartamos para además dejar de comer el pan regular que tenemos de día para recibir el pan del cielo. Y es ahora cuando va a hacer cosas como estas. Cuando nos unimos nuestro espíritu al Espíritu Santo, edificamos nuestra fe. Judas 1:20 dice, oren en el Espíritu. Y al orar en el Espíritu es una conexión preciosa para entender lo que Dios tiene para hacer en nosotros y por nosotros. E incluso yo me he encontrado en esto, mirando así, sí, realmente por fin entendí el ayuno, de que el ayuno decae en mi ser carnal para que entonces mi ser espiritual sea una conexión maravillosa y entender aquellas cosas que ni siquiera podía entender o aún mi falta de fe. Por eso dice, desatar ligaduras de impiedad. ¿Hay incredulidad en tu vida? Pues yo en la mía la encontré en muchas áreas, porque puedo conocer la palabra de Dios, puedo compartir el día lunes con ustedes, pero no realmente caminar sobre esa palabra porque no ha habido revelación de esa palabra, simplemente ha habido conocimiento, información. ¿Y qué importante es el ayuno? El ayuno y la oración. Ambas cosas. No es que partas el pan y compartas con gente que no tiene, dice el verso, pues estoy parafraseando. Y luego dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Por ahora nosotros tenemos oscuridad de repente en nuestra nación. Por ahora las redes sociales se convierten, por lo menos los que estamos en Santa Cruz, con noticias de todo tipo que son oscuridad. Pero nosotros estando y percibiendo lo espiritual,
El Señor nos dice, nacerá tu luz como el alba una vez que entiendas y hagas y obedezcas mi palabra, pero para eso tengo que conocerle a Dios, recibir de parte de Dios para caminar sobre lo que Dios me dice. Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, protección hacia adelante y hacia atrás. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar de vanidad. Todas las cosas empiezan a clarificarse una vez que podemos tener el contacto con nuestro Señor. Todo aquello que no entendemos, todo aquello que ha sido confusión y oscuridad, una vez que empezamos a conocer y a tener ese contacto y en esa dimensión espiritual, a recibir esa palabra, empieza a despejarse el temor. Porque si una de las cosas más duras que tenemos nosotros que detiene el fluir del Espíritu Santo y de Dios en nosotros, es que hay 4 aspectos en cada uno de nosotros que debe salir. Arrancar el odio y la falta de perdón en nosotros. 1. 2. No ser presa del temor. La palabra de Dios dice, porque no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Recuerda bien que las cualidades espirituales que tú y yo tenemos, por las cuales el Señor nos selló, son totalmente a la inversa en nuestra alma. Nuestra alma sí tiene temor, nuestra alma sí es cobarde, nuestra alma sí quiere solamente para sí misma, porque no da. Es todo lo contrario. Por eso es que nuestro espíritu debe ser el que gobierne nuestra alma y todo nuestro ser. El número 3, un complejo de inferioridad. Y díganme ustedes si no solamente en Bolivia, en muchos países. Está escrito en un libro maravilloso que se llama La Cuarta Dimensión, del pastor David Yonggi Cho. Y me encantaron, las tomé precisamente porque creo que son fundamentales y forman parte de esto de reparar los portillos primeramente espirituales individuales que tenemos tantos hombres como mujeres. Los voy a volver a enumerar. Arrancar el odio de nosotros y perdonar. Presa del temor, complejo de inferioridad. Y el número 4, complejo de culpa y no perdonarnos a nosotros mismos, invalidando entonces la sangre que se derramó en la cruz. Y decimos, no, Dios no me puede perdonar. Dios es suficiente y la cruz es una obra perfecta para cada uno de nosotros. Y son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta y estar atentos lo que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu y a nuestra alma para recibir aquello, para poder salir de esos lugares de oscuridad y para que la luz de Dios brille en nosotros, porque de hecho ya hay luz en ti y en mí, pero no está brillando porque estamos confundidos, porque hay grietas en nosotros y esas grietas muy bien las usa el enemigo. Son grietas grandes muchas veces. Oseas 4:6. Y con esto voy terminando. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque no me conoce. Porque no conocemos de Dios. A veces creemos, pastora, creemos que conocemos porque leemos la Biblia y está muy bien leerla. Pero cuando leamos, pidámosle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Y el entendimiento son los sentidos espirituales, no solamente son nuestros sentidos naturales. Pidamos y oremos por un espíritu del conocimiento y sabiduría de Él, de nuestro Padre. Pidamos porque Él sea el que esté permanentemente revelándonos. La semana o hace 2 días atrás, cuando compartí con ustedes, en la palabra en Job decía que Dios se esfuerza por nosotros por hablarnos, por proveernos todo aquello como todo padre. Si nosotros como padres naturales a nuestros hijos le damos lo mejor, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo está deseando tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios está ahí? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Pero como mis ojos o mis sentidos naturales no le pueden observar, eso sabotea mi relación con Él. Pero el Señor nos dio tantas pautas hermosas. Cuando dice, entren en lo privado, cierren la puerta
y busca el lugar más apacible. Y desconéctate de los ruidos, de tu aflicción, de tu tristeza y de los ruidos del mundo y las preocupaciones, para que en la medida que empezamos a orar, empecemos a percibir en nuestro espíritu lo que Dios quiere decirnos. Y ejercitemos nuestros sentidos espirituales, porque esto requerirá intencionalidad de parte de nosotros. Estoy seguro que Él quiere hablarte, así como quiere hablarme a mí. Estoy seguro que el Señor quiere levantar profetas, tanto hombres como mujeres en esta nación, videntes, evangelistas en esta nación. ¿Dónde están los profetas de Bolivia? ¿Dónde están los profetas de Bolivia para el mundo, no solamente para nuestra nación? Dios habla de diferentes maneras, en visión, en sueño, de forma audible aún, a través de profetas, pero lo que está escaseando es una palabra para nuestras vidas, porque dice en Proverbios que el pueblo se desenfrena porque no hay profecía o no hay palabra de Dios. Y si muchas veces me he preguntado, y escasez no es porque Dios no esté hablando, es porque nosotros no estamos escuchando. Dios habla hoy, seguirá hablando y tiene un deseo increíble por conectarse con nosotros. Es el mismo deseo que yo tengo por contactarme con mi esposa y con mis hijos y tener y sostener una familia. Por eso, mis hermanos, los animo a que cuando apagues la cámara, le pidas al Señor que te dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él, por el cual Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Por esa iglesia, y que cada uno de nosotros seremos unos por otros para edificarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo corporativo, porque necesitamos de una explosión, de una explosión de aquellos dones que ya están puestos en ti y en mí, pero que deben ser avivados por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, para que la iglesia se edifique uno a uno y empezamos a construir en nosotros una vida que nunca antes habíamos visto. Y lo que de repente más escasea en nuestras congregaciones es que después de la predicación vengan las señales y prodigios hechos por la mano de Dios. No porque tú y yo lo hagamos, pero a Dios se le plació que fuéramos los canales para poder hacerlos. Esto edifica la iglesia. Y cuánto más si entrara alguien que es incrédulo y no conoce del Señor y puede ver lo sobrenatural que el Señor hace. Pero ¿qué pasa cuando aquellas señales escasean, cuando no hay profecía? Cuando entonces sería básicamente una vana palabra la que tenemos. Y ellos dirían, tú hablas de prosperidad y recordemos que prosperidad hablamos en la integralidad. No estoy hablando del dinero solamente, sino estoy hablando de tu familia, de tu matrimonio, de tus relaciones, de tus finanzas. Cuando eso no es tangible en nosotros. Hay palabra maravillosa puesta en la vida para nosotros, que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero sin embargo, al no tener entendimiento, ya no conocer del Señor y no saber conectar en esa dimensión espiritual, no estamos recibiendo las promesas. Porque muchas veces solamente hablamos de Dios, pero no le conocemos a Dios. Por eso te animo a que terminando, seas honesto con el Señor. Porque Él conoce todo en cuanto a ti y a mí. Es un atributo maravilloso. No puedo esconderme de Él. Tú tampoco lo puedes. Y no con vanas repeticiones, sino con todo tu corazón derramar delante de Él. Y hay una canción preciosa que yo les decía que estoy escuchando todos los días y me encanta. Dice, quiero conocerte más. Eres el más bello. Deseo tener un conocimiento grande de Él y vivir en su presencia. Elías decía, en cuya presencia estoy. Se dice que Elías vivía más tiempo en el mundo espiritual o estando en la presencia de Dios que en el mundo natural. Y podía recibir de Dios esa palabra, pero también me anima algo porque dice que Elías era sujeto a pasiones, al igual que tú y yo. Porque en su alma también tenía esas pasiones. Y ese gran hombre, y ese gran profeta,
también sentía temor. Pero sabía dónde era la fuente de que se restaurado cada brecha o cada grieta que tenía y volvía a ser Señor. Eso deseo para ti y para mí. Que tenga muy buenas noches. Pastorita, te cedo. Que el Espíritu Santo siga obrando. No sé, Patricia, si podés hacer una oración de cierre en este sentido, pidiendo que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder identificar cuáles son esas grietas, esas deformaciones en nuestro carácter que no están glorificando a Dios, si realmente tengo y estoy viviendo con esta identidad de hijo y no de siervo, porque hijo marca una diferencia. ¿Y cuántas veces nosotros, en mi caso, cuando no sabía que estaba con un corazón de sierva, cuántas veces hacía muchas cosas para el Señor, para ganarme su amor, para ganarme su cariño, su aprobación? Y hasta que alguien me dijo, usted es hija, y un hijo no tiene que hacer nada para que su padre lo ame. Y un hijo no tiene que hacer nada para ser reconocido como hijo. ¿Y cuántos de nosotros todavía estamos viviendo en esa esclavitud cuando el Señor dice que el que tiene al Hijo tiene la vida? Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Por lo tanto, lo opuesto de vida es muerte, y muerte es separación de una realidad. La realidad en Cristo, la realidad de los hijos de Dios es que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo no tenemos que mendigar el amor de los hombres, la aceptación, el reconocimiento, cuando tenemos el amor, el reconocimiento y la aceptación por medio de Cristo Jesús, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Mientras Félix hablaba, en esta identidad de hija, me venía a la mente primera de Juan, que cambió totalmente mi manera de orar. Cuando dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si creemos que Él nos oye. ¿Cuántas veces hacemos oraciones y no estamos conectados con el trono de la gracia, creyendo que Él me oye? Porque yo estoy en el nombre de Jesús acudiendo al trono. Que en Cristo el Señor ya me ve con todo, pero yo no me veo como el Señor quiere que me vea en Él. Así que adelante, hermana, para que cerremos haciendo esta oración. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos esta noche al trono de tu gracia. Señor, reconociéndote en nuestras vidas, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu Espíritu en nosotros. Por eso, Señor, hoy venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, clamándote para que la presencia de tu Espíritu sea revelado en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, para que el hombre nuevo, Señor, que nació por tu Espíritu, pueda ser fortalecido y Cristo ser el testimonio, su amor, el testimonio en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para poder, Señor, caminar, porque nuestro caminar, Señor, no es a través de nuestra justicia ni nuestras emociones. Queremos caminar, Señor, bajo tu señorío, en el poder de tu Espíritu. Pero no podemos hacerlo, Señor, mientras estamos, Señor, caminando en nuestras emociones.
Por eso esta noche clamamos para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, para que nuestra mente, el espíritu que hay en nuestra mente, sea transformado por el poder de tu Espíritu. Señor, queremos ser hijas hacedoras de tu palabra. Señor, tu palabra dice que nosotros somos ese barro, entendiendo, Señor, que el alfarero moldea el barro de acuerdo a su diseño. Por eso es que en esta noche, Señor, clamamos para no seguir caminando conforme nuestra justicia, ni nuestro corazón, ni ninguna religiosidad. Queremos caminar bajo tu obediencia, teniendo, Señor, teniendo esa meta, que siendo hijos tuyos, tú vienes a buscar una novia, Señor, de vestiduras limpias, y es con un corazón humillado delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que en nuestra debilidad, pero necesitamos reconocerla, y solamente podemos reconocerla por la revelación de tu Espíritu. Por eso, Señor, abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para poder ir a tomar todo aquello que ya nos has dado, para ir a lo sobrenatural por la fe, Señor, y tomar toda bendición y todo aquello que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que habló, Señor, al corazón de cada uno. Porque tu palabra, Señor, es como espada de doble filo que no vuelve vacía. Porque tu Espíritu, Señor, preparó la mente y el corazón de cada uno para que tu palabra hoy dé fruto en cada uno de nosotros, Señor, por el poder de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Gracias a cada uno de ustedes. Que Amén. la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Amén. No se olvide, usted es un reparador de portillos. Usted ha sido asignado con una misión y nadie puede hacer el trabajo que le fue asignado a usted, porque Dios es un Dios de orden. Que el próximo lunes podamos hablar entre nosotros de cuánto el Espíritu Santo nos reveló en esta semana. Y si en algo le fue de bendición este tiempo de edificación, entre a la plataforma de Vida Familiar Bolivia y reenvíe esta conferencia a alguien, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Chao, queridos. Saludos, Mar del Plata, Tarija y a cada uno